Bolivia cayó derrotado en casa contra México, un partido que se disputó en Santa Cruz de la Sierra y ya son 6 partidos que Bolivia lleva seguidos sin ganar. Esto definitivamente debe tener muy preocupado a toda la hinchada y lo vamos a analizar como siempre con un buen café. ¡Vamos! Buenas cafeceros, bienvenidos a Cafecito Gol, donde nos tomamos un buen café mientras hablamos de fútbol sudamericano. Mi nombre es Rafa. Muchachos, vamos a hablar del partido entre México contra Bolivia, o Bolivia-México, porque Bolivia fue local, jugó en Santa Cruz de la Sierra, jugó en el Llano, jugó un partido en donde estuvo reestrenando el Tahuichi, un estadio remozado, un estadio que se suponía iba a ser el que iba a hospedar la Copa Sudamericana. Se tardó en su reconstrucción o renovación y hoy estuvo presto para este partido, aunque quizás hay que decirlo, el engramado no se veía tan bonito, al menos a distancia, o lo que ofrecían las cámaras no dejaba mostrar lo mejor del gramado, pero el estadio al final se comportó bastante bien y la pelota parecía rodar sin ningún tipo de problema. Un estadio que estuvo en 70-80% de su capacidad, un estadio donde caben aproximadamente 35.000, 37.000, 38.000 espectadores, y la verdad es que estuvo bastante lleno para ser un partido amistoso no oficial, un partido que no cuenta por el ranking FIFA ni mucho menos. Por lo mismo, este resultado del 0-1, la derrota de Bolivia, tiene que contextualizarse considerando que ni Bolivia ni México llevaron sus equipos titulares. Bolivia tuvo en cancha 3 o 4 jugadores de la selección A, incluso yo me atrevería a decir que 2 o 3, Lampe, Ramiro Vaca, los dos principales. Luego de ello hay que hablar de Fernando Nava, que poco a poco se ha ido ganando la titularidad en esta selección boliviana. Podríamos hablar de Ervin Vaca, que es otro jugador que podría ser titular sin problema en esta selección, y poco más. De resto son jugadores o suplentes o jugadores experimentales que poco rodaje han tenido con esta selección. Sin embargo, me atrevería a decir que todos estos jugadores han venido viendo bastantes minutos recientemente. El caso Macazaga, el caso de Tonino Melgar, que es otro jugador interesante de esta selección, un experimentado como 9 como Bruno Miranda. Así que si bien fue una selección alternativa boliviana, tampoco es que no se conocen. O sea, ya son jugadores que se conocen, se vieron o jugaron incluso el partido reciente contra Panamá, donde tampoco es que les fue muy bien a esta selección boliviana y tampoco pudo ganar contra un equipo C panameño. Bueno, hoy lo pierde contra una México que, sí hay que decirlo, es un equipo alternativo de México, pero que sí tenía varios jugadores importantes en esta selección. Miren, vamos a hablar rápidamente de las alineaciones. Después vamos a ir con los puntos altos de cada una de las selecciones. Vamos a hacer el análisis general, ¿no? Fíjense, Bolivia, Carlos Lampe en el arco, Macazaga por derecha, Richet Gómez y Torres estuvieron como pareja de centrales. Recordar que Diego Arroyo se lesionó en el partido anterior y bueno, esta vez sí jugó Marcelo Torres, el jugador del Santos, junto a Richet Gómez, que se lesionó muy temprano. Por izquierda jugó Luis Paz, de mejor partido en esta ocasión que contra Panamá, Moisés Villarruel, Ervin Vaca y Ramiro Vaca en la mitad de la cancha, Fernando Nava, Bruno Miranda y Carlos Tonino Melgar más tirado hacia la derecha en esta ocasión. Así se paró Bolivia. En cambio, México fue con Rangel en el arco, que tuvo un muy buen partido, Jorge Sánchez por derecha, que la verdad es que en defensa estuvo muy mal en el primer tiempo, pero en el segundo tiempo mejoró bastante y por allí vino casi todo el ataque mexicano y remontó mucho su nivel. Terminó siendo, de hecho, en el segundo tiempo uno de los mejores de México, jugador de experiencia en Europa, en el Ajax, en la Liga Portuguesa. Parece que ahora se va a ir a Grecia a jugar en el PAOK. Así que es jugador de selección. Israel Reyes, que se lesionó en el primer tiempo. Estuvo Everardo López, que fue el jugador terminó dando la asistencia para el gol de la selección mexicana y uno de los jugadores más valiosos. Estuvo muy bien en defensa de Everardo. Jesús Gallardo por izquierda. Luego Rodríguez, Lira y Ruiz en la mitad de la cancha. Lainez por derecha, un jugador picante, un extremo que si bien no tuvo un buen partido, es jugador de selección recurrentemente. Últimamente ha perdido
espacio y lugar en esta selección, pero digamos que es un tipo de experiencia en selección mexicana. Luego por izquierda Castañeda y Armando González, el líder goleador de México en la última temporada y que ya se ha encendido en esta temporada a tratar de repetir su muy buena temporada pasada. Un chico de 22 años que juega en la Liga Mexicana, específicamente en Chivas de Guadalajara. Bueno, México ofreció entonces un equipo bastante competitivo. Repito, Gallardo, Sánchez, jugadores que pueden estar en el equipo titular, lo mismo Lira, Lainez, Armando González, perdón, que seguramente se va a ganar un puesto en la selección mexicana y va a ir al Mundial, Rangel el arquero, o sea, son jugadores que pueden ser titulares en un equipo mexicano. Así que México llegó para mí con mejor selección, así que no me parece una sorpresa que haya ganado este encuentro, además jugándose en el llano, siendo que sí, México suele estar acostumbrado en la altura, pero si se hubiera jugado este partido a 4.150 metros sobre el nivel del mar, quizás el resultado hubiera sido distinto, porque a ese nivel de altura México no está tan habituado. Creo que pocos lo están. Entonces, bueno, nos encontramos con dos resultados por debajo de los 2.000 metros de altura, en los que Bolivia no puede ganar ningún partido. Bolivia, que acumula 6 partidos sin victoria, solamente le pudo ganar a Jordania en los últimos 7 encuentros. Luego vinieron 6 partidos sin ganar. Fíjense, el historial reciente de Bolivia, después de ganarle a Jordania el amistoso y después de ganarle a Brasil en la eliminatoria. Perdió en Rusia, que uno podría decir, bueno, Rusia, europeo, es lógico perder de visita, pero repito, muchachos, tanto Perú como Chile, con selecciones bastante renovadas, lograron sacar puntos, o sea, lograron sacar empate y victoria en el caso de Perú y Chile respectivamente, jugando contra Rusia por esas mismas fechas. Así que no hay tanta excusa. Luego, Corea del Sur, derrota en Japón, esperable. Luego pierde contra un equipo ultra alternativo sindical de Perú. No puede ganarle a una Panamá C y pierde este partido en casa contra la selección mexicana alternativa. Yo creo que es hora, muchachos, de reconocer que esta selección no tiene 9, que deja más dudas que certezas sobre quién va a ocupar ese puesto en el repechaje, y se debe ir preocupado Oscar Villegas, y estoy seguro que la hinchada y la prensa también. Bueno, hablemos un poco del partido. Bolivia empieza presionando alto, corta muchas pelotas en el medio campo con Villarroel y Vaca. Creo que ejercieron un muy buen doble pivote y se vio de forma muy interesante en los primeros minutos una Bolivia que presionaba bastante y a México le costó tener el balón. Así que Bolivia lo sostuvo todo lo que pudo, trató de salir siempre con la pelota, es algo que ha tratado de inyectar el técnico Oscar Villegas en esta selección, y la verdad es que le ha salido bastante bien en los primeros minutos de este partido, y es un equipo que se sintió un poco más aceitado que contra Panamá con la pelota en los pies. Al minuto 6 Lampe logra salvar la portería tras un contragolpe y un remate a mansalva de Charly Gutiérrez. Bien posicionado allí Lampe para parar ese 1-0 de México tempranero. Luego queda lesionado Richet Gómez y entra Zavala. Zavala hace un buen partido en reemplazo de Richet, que había sido para mí el mejor contra la selección panameña. Creo que la defensa se ha comportado de manera correcta en estos dos partidos. Es un punto positivo a favor de esta selección boliviana, una selección que necesita profundidad en sus defensores y que creo que en Richet Gómez, en Zavala, en Arroyo, en Marcelo Torres encuentra profundidad para ofrecerle algún apoyo a Morales y Jaquín, que están llamados a ser la dupla de centrales principales de esta selección boliviana y que no formaron parte de la convocatoria. Y decir también que Ervin Vaca jugó como central en el partido ante Panamá luego la lesión de Arroyo y lo hizo bastante bien. Cosas buenas que destacar, ¿no? Eso, la tenencia del balón, atreverse con la pelota. Villegas puso un equipo con líneas muy cortas para recuperar rápido y de esta manera hizo varias veces el 2 contra 1. También vimos 2 contra 1 por las bandas. Vimos a Macazaga asociarse con Melgar, vimos a Paz asociarse con Nava y de esa manera se llevaba peligro por banda, aunque luego las jugadas no se finalizaban de la mejor manera, no tanto por quienes mandaban centros, sino por quienes finalizaban en el área. Ni Godoy ni Bruno Miranda, muchachos, demostraron que tienen capacidades de ser 9 letales. No pudieron. Se vio un poco mejor Godoy,
que entró en el segundo tiempo, pero tampoco es que lució demasiado el paraguayo naturalizado boliviano. Jugador del Always Ready, ¿no? Recién incorporado. El tema con Bolivia es que puedes tener la pelota, puedes triangular de vez en cuando, tratar de salir jugando, presionar alto y robar, pero después si no sabes qué hacer con esa pelota no vas a poder ofender. Y esto es algo que hemos visto tanto en eliminatorias, salvo cuando juegan en la altura, como en el llano en estos partidos amistosos. Bueno, el mayor peligro a Bolivia llegó por medio de Nava, sobre todo en el primer tiempo. Llevaba loco a Jorge Sánchez. Jorge Sánchez estaba teniendo el mexicano un muy mal partido por esa banda. Luego, repito, mejora y mucho. Hizo este buen tándem que ya mencionaba con Luis Paz y de esa manera se podía soltar un poco más la banda izquierda por donde atacó más Bolivia en el primer tiempo. Lanzaron varios centros al área que no pudieron aprovechar ni Miranda ni Melgar, que en teoría tenía que llegar o interiorizar en más de una ocasión o pisar el área y no siempre pudo resolver de la mejor manera. Israel Reyes se lesiona después, muchachos, en una de esas jugadas. Digamos, en esa misma jugada de peligro de gol que proviene de un centro muy bueno de Navas y que no puede aprovechar la delantera boliviana. Israel Reyes se lesiona, el jugador mexicano, y allí entra Juárez. Ramiro Vaca, la verdad es que apareció muy poco al ataque, lo vi un poco más tímido en este encuentro, pero sí estuvo muy bien en la distribución del balón. Mandó varios centros lloviditos, mandó buenos pases, pero sus compañeros no pudieron aprovechar. De hecho, hay una que le manda a Lucas Chávez y Lucas Chávez no puede ni siquiera bajarla entrando por izquierda. Lucas se encargó de esa banda, de ese extremo en el segundo tiempo, ya con la salida de Melgar y Fernando Navas. Lucas Chávez estuvo por allí y entró por derecha Mamani. Pero bueno, Ramiro no tuvo ese partido donde tenía chance de disparar desde larga distancia, no tuvo perfil para ofender, estuvo un poco más retrasado y creo que eso le costó un poco ser protagonista en este partido. Quizás con Miguelito en cancha se pueden asociar mejor Ramiro Vaca y Miguelito y de esta manera soltarse un poco mejor. Creo que nadie logra a estas alturas acercarse por los extremos al nivel que ofrece Miguel Terceros en esta selección boliviana. Y vaya que hizo falta, ¿no? Para destrabar algún partido. Bueno, llama la atención el muy buen primer tiempo que hicieron Zabal y Torres. Creo que se entendieron bastante bien estos dos jugadores. Luego al 45 sale Miranda y entra Godoy, ya lo decía. Minuto 50. Acá hay una jugada donde tras presión, hay una presión de Bolivia a la salida del portero y la defensa mexicana. Logran robar la pelota, una jugada que se desarrolla muy rápido y el balón le termina quedando a Melgar, que estrella la pelota en el palo derecho del arquero mexicano. Ahí estuvo a nada de abrir el marcador la selección boliviana, que agarraba confianza, que mejoraba en su juego y que lamentablemente no puede aprovechar estas oportunidades. Vuelve a fallar Tonino Melgar, que no ha podido mostrarse de la mejor forma con esta selección. Para mí le ha quedado grande la responsabilidad de jugar en un equipo de Conmebol, en este caso Bolivia, y vuelve a fallar, aunque estuvo esta vez muy cerca. Vimos nuevamente en el segundo tiempo a Bolivia presionando bastante. Luego creo que le perdonan a Marcel Ruiz, el mexicano, en el minuto 52 una tarjeta roja sobre Ramiro Vaca. Le sacan amarilla, pero fue una patada, una barrida sobre el tobillo de Ramiro. Fue bastante peligrosa y muy parecida en cuanto a peligrosidad y riesgo a la jugada en la cual termina saliendo expulsado Robson Mateus, que la gente lo pedía de titular a Robson, que personalmente creo que es titular en esta selección, incluso en la titular. O sea, incluso con una Bolivia A, Robson debería ser titular. Por alguna extraña razón no lo alineó en ninguno de los dos partidos de titular Oscar Villegas. No se entiende, la verdad. Además es el tipo que ganó el partido contra la selección de Jordania. Tiene muy buena pegada, maneja bien el medio campo, pero cosas de la vida. El fútbol le termina dando la razón a Oscar Villegas. Mete en el segundo tiempo a Robson Mateus y termina siendo expulsado al minuto 77 por una barrida sobre Berterame, el mexicano, el delantero que entró a sustituir a Armando González. Uno de los goleadores también, Berterame, de la Liga Mexicana, ¿no? Con más experiencia. Bueno, muchachos, ¿qué pasó? Que antes de esta expulsión de Robson y todo ese tema, al 68 y tras
perdonar la selección boliviana, que por cierto hay que decirlo, Nava también en el primer tiempo tuvo una muy cerca, atacó por izquierda y se metió luego por dentro, o sea, hace un regate, se lleva a Sánchez, Sánchez queda regado y le pega de afuera hacia adentro, le pega con la derecha Nava y termina salvando Rangel, el portero mexicano, lo que era el 1-0. Era un golazo de Nava. No se le da el gol con la selección boliviana, creo que a veces le falta mejor decisión, puntería, a veces sobra con algunas jugadas, pero para mí ha sido lo mejor de Bolivia en todos los amistosos, o en la mayoría de ellos. Y hoy estuvo muy bien el jugador de Oriente Petrolero, estuvo cerca del gol, se me había olvidado comentarlo, y era importante. Bueno, minuto 68, ataca por izquierda la selección mexicana, hay una falta. Esta falta se cobra, se manda un centro al área y tras un rebote obsceno, muchachos, obsceno, tras despejar con los puños, Carlos Lampe se vuelve a cometer un error clásico de este portero que a veces es muy seguro y a veces es un desastre con las manos. Sentía, creo yo, que estaba jugando en la altura donde tienes que casi que por impulso rechazar con los puños y bueno, muchachos, la pelota le queda allí botando a los jugadores mexicanos y llega el gol de Berterame. Berterame, delantero con mucha sangre, repito, uno de los goleadores de la Liga Mexicana la temporada pasada, no perdonó y marcó el gol de la diferencia, el gol de la victoria de México al minuto 68. Terrible lo de Lampe, terrible. Entre Lampe y Vizcarra se reparten muy buenas participaciones con atajadas, pero en los mismos partidos donde se lucen también cometen grandes errores. Recordar el error de Lampe contra Rusia, recordar el error de Vizcarra contra Venezuela, el error de Lampe contra Venezuela en la eliminatoria pasada. O sea, cometen estos errores infantiles y miren que tienen bastante experiencia, ¿no? Entró Mamani también por derecha en el segundo tiempo. Interesante jugador, tuvo una bastante clara, mandó un buen centro que no pudo aprovechar de cabeza Godoy. Ha mostrado chispazos, destellos, pero se nota todavía que es un jugador que le falta para ser titular en esta selección, pero creo que es una ficha, el jugador argentino naturalizado boliviano, proveniente de las filas inferiores de Vélez Sarsfield, creo que es una ficha interesante para el futuro. Bueno, ya decía lo de la falta al 83, que derivó en roja de Robson Mateus, lo habían perdonado antes por una falta similar. Muchachos, no consiguió la victoria Bolivia nuevamente, me imagino la desazón. Ya decía un poco las estadísticas negativas de Bolivia en cuanto a seguidilla de partidos y que no le ha ido nada bien, tiene 6 partidos sin ganar, no consigue un 9, creo que esta es otra de las preocupaciones que se lleva el seleccionado. No se sabe si este va a ser el último partido de repechaje, todo parece indicar que sí, aunque se habla de que se esté buscando otro partido amistoso adicional, pero créanme que no va a ser o no debería ser con los titulares. Por lo tanto, ¿qué tanto más vas a probar? ¿Qué tanto más vas a deducir acerca de esta selección? Para mí los amistosos dejaron más dudas que certezas, yo no sé cómo lo ven ustedes. Y otra cosa que yo estaba reflexionando también es que Bolivia creo que jugó mejor este partido que contra Panamá. Miren qué cosas de la vida, aunque contra Panamá logró empatar. Y yo pensaba, a Bolivia, los equipos como México, como Chile, como Jordania, equipos con características similares desde lo físico, se le da mejor. Se le dan mejor estos partidos. Cuando Bolivia tiene que enfrentar equipos más fuertes, más físicos, como Ecuador, como Panamá, como, no sé, alguna selección africana, alguna selección tosca, potente y fuerte, Bolivia sufre y mucho. Bolivia no puede contra este tipo de selecciones. Hay un tema físico a trabajar y que es evidente. Sí, hemos visto cosas muy interesantes. Lo de Macazaga en este partido a mí me gustó mucho más que contra Panamá. Creo que tuvo un partidazo. Para mí Macazaga, la dupla de centrales. Luis Paz tuvo un buen partido también el día de hoy. Destacó a Villarruel. Creo que fueron de lo mejorcito de Bolivia en este encuentro, sumando a Navas en el primer tiempo, a Nava. Y Ramiro Vaca tuvo un partido decente, ¿no? Aunque creo que todavía sigue fuera de ritmo. Pero desde lo físico, Bolivia sufre y bastante. Sufre, se cae en los segundos tiempos, lagunea de repente, a veces no puede ganar todos los duelos en velocidad, con cualquier roce termina cayendo el jugador.
Después pierden un poco la cabeza y van a disputar las pelotas con faltas y terminan con tarjetas rojas. Muchas tarjetas rojas recibe esta selección boliviana. Lo hizo también en la eliminatoria. Por lo tanto, creo que, ya yo lo había dicho, creo que puede terminar siendo más difícil para Bolivia superar el reto contra Surinam en el repechaje, un equipo muy físico. Creo que puede ser más difícil el duelo contra Surinam por lo físico que contra la propia selección de Irak, a la cual Jordania venció en el último partido que disputaron entre sí. Y recordar que Bolivia a Jordania le ganó hace nada, siendo Jordania subcampeón de Asia y de la Copa Árabe. Entonces, un rival como Irak, si Bolivia está en las buenas y llega a la final del repechaje, Bolivia podría ganarle. Un rival contra Surinam, tengo mis dudas, no digo que no pueda, creo que sí puede todavía, pese a todo lo mal que le ha ido a Bolivia recientemente. Creo que los bolivianos tienen que mantener la fe y la esperanza, pero hay preocupación. Y ese duelo, créanme que no va a ser para nada fácil. Si Bolivia lo destraba, va a haber mucho mérito de la selección, mucho mérito de su entrenador, pero las cosas no lucen de la mejor manera. Quiero que me digan ustedes cómo se sienten, quiero que me cuenten en los comentarios si ven las cosas de la misma manera que yo. Me encantaría que no se excusen en que esta es una selección alternativa de Bolivia, porque la de México también lo fue, y la de Panamá también. Por lo tanto, creo que esa excusa en este caso no vale. Fueron unos duelos equitativos desde las alineaciones y desde los valores en cada uno de los banquillos. ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo sienten? Escríbanlo en los comentarios, y si te gustó este video y quieres seguir todo el accionar de Bolivia a lo largo de este año y el repechaje y los documentales que estamos por hacer en el canal Cafecito Golfín, solo tienes que suscribirte a este canal. Chao, chao.